Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, este espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Para nosotros, siempre un gusto sabernos que somos recibidos en donde usted se encuentra. Y para nosotros también compartirles los temas que realmente le importan e interesan a la comunidad. Nuestra presencia a través de la radio en todo el territorio ecuatoriano, en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. Pero también estamos presentes en el internet, en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa, en señal abierta, les saludamos en Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. El día de hoy nos vamos a concentrar en un tema que nos involucra, así como en otras oportunidades, absolutamente a todos. Se trata de los defensores y defensoras de las audiencias y de los lectores. Vamos a conversar sobre este tema con 3 invitados muy especiales. El primero de ellos es Diego Cornejo Menacho, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP. Diego, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y un saludo a la audiencia. Gracias por estar aquí. Estamos con un reglamento que ya fue aprobado por el Cordicom, 19 artículos, 2 disposiciones transitorias. ¿El contenido de este reglamento, Diego, es completo? ¿Lo tienen claro el rol de los defensores de audiencias? Todo este proceso de selección de los defensores de audiencia, conforme manda la inconstitucional ley de comunicación, ha sido un proceso raro, en el sentido de que primero se definió un reglamento para el mecanismo de elección, luego se ha establecido un reglamento donde se establece el perfil de los defensores y muy brevemente las funciones que van a tener. Nosotros como asociación nos parecía que el procedimiento debió ser al contrario, es decir, primero definir las funciones y cómo se va a desarrollar las funciones cada defensor de la audiencia en cada medio nacional. De acuerdo a eso, ver sus condiciones, cuáles son el perfil que se necesita y luego los mecanismos de elección. En fin. Ahora, ¿el orden de los factores va a alterar el producto, ustedes creen? Porque todavía no sabemos, lamentablemente, cuáles son exactamente las funciones que van a cumplir. Le he escuchado al doctor Rommel Jurado, que es un asesor del aparato de propaganda del gobierno, decir que su función es la de modular la relación de el medio con las audiencias o las audiencias con el medio. ¿Y eso no va a ser un defensor de audiencias? Eso debe hacer, pero el problema es cómo es eso, en qué consiste eso. Eso no está definido. ¿El cómo? Y como no está claramente definido, nuestro criterio es que va a depender mucho del perfil personal de cada persona que el Consejo de Participación Ciudadana finalmente designe para cada medio, las condiciones de trabajo de cada medio e incluso la relación personal que el defensor de la audiencia puede establecer con los directivos, con los periodistas de un medio nacional y cómo va a establecer los nexos de mediación, porque es una mediación que hace con las audiencias. Ahora, Diego, no sabemos si va a tener iniciativas propias o no, si solo va a recoger quejas de la ciudadanía, porque las experiencias que ha habido en el Ecuador, como el caso de Ecuavisa y Diario Hoy, si me permite completar, consistían además en que los defensores con un estatuto propio podían desarrollar iniciativas propias personales dentro del medio. Precisamente para aquello iba mi inquietud, porque ya hay experiencias acá en el país sobre defensores de audiencias. En el caso del Diario Hoy, que tuvo su oportunidad en una columna de El Defensor del Lector, en Ecuavisa igualmente. De esas experiencias, de acuerdo a AEDEP, ¿cuál podría ser el rol ya en la práctica que cumplan estas defensorías de audiencias? Bueno, creo que no podríamos sino estar de acuerdo que sea una mediación, pero esa es una definición muy general. Porque el problema es cómo va a ser esa mediación, porque el temor que existe, fundado, es que se conviertan en censores. ¿Fundado por qué? Porque esto es consecuencia de una ley inconstitucional, como digo, una ley regresiva, y bien pudo ser parte de una ley especial para la autorregulación en los medios, sin que sea parte de una ley de comunicación y sin siquiera que exista la ley de comunicación. La prueba es que hubo defensores antes. Sí, lo que quiero decir es que el temor que existe es que sean parte de un
un mecanismo regresivo, represivo, que es lo que está, desde nuestro punto de vista, operando la ley de comunicación. Ojalá no sea así. De modo que me parece que, como están definidas las cosas, esa mediación va a ser muy singular o muy particular en cada medio. O cada medio va a establecer un reglamento, y porque no está claro cómo va a ser la presencia de ese defensor en la mediación. Si va a actuar antes de que se difundan las noticias. Ahí estaría siendo una censura previa. Por eso no está claro. Si va a ser luego, ¿cómo va a ser esa? Caso ¿Qué juzgado. consecuencias que va a tener? ¿Cuál va a ser su nivel de autonomía? Debe ser muy autónomo. Debe haber un reglamento que le dé mucha libertad a un defensor de audiencia, ¿no es cierto? El reglamento que ustedes lo han leído, que ya está en vigencia, ¿no les deja claro estos No, aspectos? todavía no llega a ese ¿Ustedes tienen nivel, dudas? porque el reglamento es para la elección y para donde se define el perfil. No, y hay un reglamento de cómo deben actuar los Pero defensores de solo audiencias. es una y directores. definición de mediación desde nuestro punto de vista. Ya. Nos falta muchos más detalles de cómo va a ser la actuación de los defensores. Por cierto, hay un antecedente en el país que ha conducido a todo esto y que explica todo esto. En el Ecuador los medios de comunicación han sido reacios a autorregularse, con las excepciones que hemos mencionado. Y si no te autorregulas, te regulan, y eso es lo que está pasando. Aspiramos a que los defensores actúen con la definición que le he escuchado decir al doctor Romel Jurado. Es una mediación, es una intermediación para evitar precisamente los conflictos con los organismos disciplinarios de la ley de comunicación. Uno de ellos es de la Superintendencia de Comunicación. Porque la mediación evita llegar a un juzgado en términos generales, llegar a un juicio, llegar a una disputa delante de un tercero, ¿no es cierto? Ojalá funcione así. Esa es la aspiración, por supuesto. Ahora, la filosofía es, la gente se sentía un poco desprotegida ante lo que quería que le informe un medio de comunicación, ante lo que quería escuchar en ese medio de comunicación. Iba al medio de comunicación, se le escuchaba, se le oía, sí, ya le vamos a tramitar, pero nadie se responsabilizaba a la final. En muchos casos ha sido así. Me imagino que ahora este defensor o defensora de la audiencia acoge esa sugerencia, esa observación, la procesa, la transmite a quienes tiene que transmitir y el medio de comunicación lo procesa y lo tendrá que cumplir. Es que si no lo cumple, ahí vendría entonces una especie de observación. El sentido es que en el ejercicio del periodismo como profesión, como en cualquier otras profesiones, pueden ocurrir hechos que producen lesiones de derechos de terceros. Eso puede en el ejercicio de la medicina, en el ejercicio de cualquier profesión, ¿no es cierto? Y no se diga en la comunicación. También en la comunicación es muy sensible. Entonces el defensor de las audiencias tiene que tener claro cuáles son esos derechos. E incluso la propia audiencia debe conocer cuáles son sus derechos de la comunicación, ¿no es cierto? De acceso a la comunicación, de el trato la forma en que deben tratarse los contenidos informativos, por ejemplo, en los medios, para tomar iniciativa y poder ir a donde el defensor de la audiencia y decir, mire, esto está ocurriendo. Si no es así, van a haber otro tipo de motivaciones que ojalá no ocurran, que pueden ser políticas. Lo decimos claramente, ojalá no sean motivaciones de esa naturaleza las que motiven las quejas los reclamos, las quejas, las denuncias que debe tramitar el defensor o la defensora de la audiencia. Por ahí podría comenzar la primera tarea de estos defensores de audiencias, enterarle a la comunidad para qué existe un defensor, para qué existo yo como defensora, ¿no es cierto? ¿Para qué existo yo como defensor? Y le informo, y ahí solicitaré algún espacio, algún momento en la radio, en la televisión que diga, a ver, yo soy la defensora de audiencias, para esto estoy, acudan a mí, que yo les puedo facilitar un mejor camino de relación con el medio de comunicación. Me imagino que por ahí podría ser siguiendo una esa idea, tarea. Nancy, cada medio debe entregar a sus audiencias el reglamento, las reglas de juego de ese trabajo de mediación que es importante y muy valioso que deben ejercer los defensores de audiencia. Estamos viendo, Diego, que se enriquece la comunicación conversada así, dialogada así. Más allá de si hay o no una ley, usted la dice inconstitucional, pero está vigente, un reglamento que usted dice no está muy claro, pero que nos provoca estas conversaciones y estos diálogos que buscan esto, que la gente nos escuche, trate de entendernos. Porque como he dicho, independientemente de esta ley
y de los reglamentos, desde antes ha habido experiencias en el Ecuador y la necesidad de defensores de audiencia, de este nexo importante entre un medio, los periodistas y las audiencias, ha sido una necesidad sentida. Ha sido sentida en mayor o menor medida por distintos medios. Ahora es una obligación y ahora hay que cumplir además con un código deontológico que tiene también que ver con ¿Cómo trabajaba el defensor del lector en el diario Hoy, por ejemplo? Con mucha libertad, donde yo trabajé 20 años, con un reglamento propio que constaba en la página web y podía ser accesible a todos. ¿No era odioso? Era odioso. ¿Sí? El defensor de la audiencia, por lo general, es un personaje, un funcionario que resulta incómodo, un hueso en la garganta de los periodistas. Los periodistas somos arrogantes. A los periodistas no nos gustan que nos miren y nos digan, oye, te estás equivocando, hay que corregir esto. Esto estuvo mal hecho o está mal hecho. Eso es parte de nuestra profesión, digo yo, y es la forma en que se ha desarrollado hasta acá la profesión en el Ecuador. De pronto una crónica o una noticia va a ser elaborada pensando en que el defensor del lector o de la audiencia va a ser el primero en leerlo a profundidad y con detenimiento. Yo creo que es mejor pensar en el defensor de la audiencia que pensar en el superintendente de comunicación. Porque también se puede pensar así. Es mejor pensar en el oyente, en el televidente. Exactamente, porque el defensor de audiencia le hace a uno pensar en la audiencia. No le hace pensar en el... Así debería ser, ¿sí? Si no es un personaje que ejerce represión, hace pensar en la audiencia, en los destinatarios de los contenidos comunicacionales y no en el organismo disciplinario encargado de sancionar. Así debería ser. Ojalá eso pueda desarrollarse, porque el objetivo general podemos compartir claramente. Es mejorar la calidad informativa, mejorar los contenidos informativos que producen los medios, los actores y los gestores de procesos comunicacionales. ¿Había necesidad de esta mejora en la comunicación, Diego? Yo creo que sí, en términos generales, no de esta forma. Es decir, lo que quiero decir que nosotros... No obligada, no... Lo que quiero decir es que hemos estado de acuerdo con una ley de comunicación, pero no con esta ley de comunicación. Por eso estamos de acuerdo con el plebiscito del 2010, donde los ecuatorianos aceptaron una ley de comunicación, apoyaron una ley de comunicación, pero no es, desde nuestro punto de vista, no esta ley de comunicación que a nosotros nos resulta regresiva. En cuanto al espacio en donde va a tener que trabajar físicamente el defensor y el sueldo que va a recibir, ¿qué opina? Buena pregunta. Buena pregunta. Eso es uno de los temas que creo que definirá cada medio. A menos que se diga que debe estar junto a los periodistas, junto a los directores, no sabemos. He oído que dicen que puede estar fuera de los medios, no sé cómo van a hacerlo eso. Y bueno, el salario ese es un tema que es un tema más administrativo, que en algunos medios la cifra que se ha establecido puede ser alta. Pero en otras baja. En otras baja, en algunos puede ser que signifique, en algunos medios más que lo que ganan los directivos. Digo yo, no conozco eso. Pero eso es un tema muy, según le escuché a Romel Jurado, muy singular. De hecho, yo comparto que es muy singular, porque le paga el medio, le elige el Consejo de Participación Ciudadana con un proceso que el que conocemos, pero si le paga el medio, tiene una relación de dependencia con los directivos del medio. ¿Quién es el empleado del medio? Eso no sabemos, no está claro. Esos son los puntos oscuros, que todavía no son suficientes. ¿Cómo queda eso? No está claro. Porque si uno tiene relación de dependencia, hay una relación de jerarquización también, que no debe existir, porque el defensor tiene que tener mucha autonomía, mucha libertad para actuar. El defensor en el diario Hoy, por ejemplo, ¿cuál era el nivel de relación que tenía con el periódico? Recibía un estipendio por parte del periódico, pero había un estatuto que le dejaba absoluta independencia. Todo lo que hacía y todo lo que publicaba en una página semanal sobre qué pensaba de la semana el defensor doctor, ni siquiera era conocido por el director ni el editor general, ni nadie. Esa persona era la responsable de lo que se publicaba finalmente ahí. Eso estaba exento de cualquier tipo de supervisión dentro del periódico. ¿Y cómo recibía la audiencia o el lector esta clase de columna? Muy bien, porque además se habla mucho de contenidos, no solo de la gente a través del defensor del lector conoce mejor cómo son los procesos comunicacionales, cómo se generan las noticias,
cómo son los caminos que conducen a determinadas opiniones, cómo se hace un reportaje, por ejemplo, que es importante que conozcan, ¿no es cierto? ¿Se logró detectar qué es lo que más le importa leer en los medios de comunicación a la gente a través de un defensor de lectores? Allí en el diario Hoy, por ejemplo. Bueno, ¿no? ese era un diario peculiar donde las páginas editoriales, la opinión, tenían mucho peso, ¿no es cierto? Ya. Pero el defensor del lector no actuaba sobre la opinión, porque la opinión es opinión. Propia de quien la emite. De quien lo escribe. Estaba destinada a los contenidos informativos, pero los contenidos informativos eran muy debatidos, particularmente los contenidos que eran producidos por los procesos investigativos del periódico, por la unidad de investigación del periódico. Siempre estaban en la discusión de las audiencias y del defensor, que cada semana se enfrentaba con todos los cronistas, periodistas, sí, con toda la sala de redacción, donde a veces tenía algunos problemas, digamos, pues sí, de buena forma. ¿Y algún momento se llegó a conocer cuánto ganaba el defensor de lector en Sí, el claro, diario? era público, era un salario como un editor. Sí. ¿De cuál? No, yo no no me conozco. acuerdo, depende del año, ¿no? Pero equivalía a un editor de política, editor de economía, tiene el equivalente a de un editor, que es una jerarquía media en una sala de redacción. No sé si las cifras que han puesto ahora, ten en cuenta que yo dejé hace 10 años en la sala de redacción, no sé cómo están ganando ahora, no sé cuáles sean las cifras. He escuchado Entre que 800. He escuchado ahora que la cifra está sobre 1.300, pero también oí que eran 2.500, y no sé si es en ese rango que se va a ubicar todavía, ¿no? Ahí podría. Bueno, ahora está para el defensor de audiencias 5 remuneraciones unificadas, que vendría a ser 1.300, 1.800, algo así aproximadamente. Ahora, ¿qué debe decir desde ya la audiencia respecto de esta figura que se crea ya en la vigente Ley Orgánica de Comunicación? Bueno, lo ideal sería que se apersone de esa persona, digamos, por decirlo de esta manera, de que lo considere su interlocutor, su vocero, su representante en las salas de redacción, en las salas de televisión, en las televisoras, en las radios, donde sea. Es su representante. Esa es la idea. Que pueda llamar al defensor y decir, usted me representa, tengo esta queja, transmita esto, corrija esto, repare esto, ¿no es cierto? Y darle un tiempo, además, porque también se dice un tiempo prudencial, pero tampoco se fija. Eso debe estar establecido en un reglamento de cada medio, es lo que me refería. Porque lo prudencial es muy subjetivo. Son 2 días, 1 día, 1 hora, 10 días. Para alguien puede ser muy poco o puede ser muy largo. Exactamente. Muy bien, es un tema que recién comienza para ganar el espacio y el terreno, y nosotros creemos importante hacerle un seguimiento al desarrollo del mismo, con experiencias propias, con experiencias que nos van a venir a lo largo de todas estas jornadas y que las estaremos compartiendo con nuestros amigos oyentes y televidentes de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Gracias, Diego. Espero que sea esta una de las tantas oportunidades que nos acompañe. Su invitación, sí. Claro que sí, para hablar sobre este enriquecedor tema como es el de la comunicación y ahora el marco jurídico que permite el desenvolvimiento de esta actividad. Ha estado con nosotros Diego Cornejo Menacho, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP. Una breve pausa, importantes mensajes para ustedes. Luego volveremos con nuestro siguiente invitado, el doctor Hernán Reyes, integrante del Cordicom. Ya volvemos.